Hola, buenas noches. Soy Salomé Quintero y quiero seguir mi estudio en el capítulo 10 del libro de Romanos. Y voy a empezar en el versículo 4 y para abajo. Y dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Lo que quiere decir, porque el fin de la ley es Cristo para salvación a todo aquel que cree. O sea, ya cuando venimos al Señor Jesucristo y que Él mismo es el que nos trae por medio de la ley, ¿verdad? Porque la ley nos lleva a Cristo, pero Dios nos trae a Cristo para salvación. Y ahí ya se termina el trabajo de la ley para nosotros y quedamos libres de la ley para servir guiados por el Espíritu Santo. Como dice en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos. Bien clarito dice que estamos muertos a la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, bajo la guía nueva del Espíritu Santo. Cuando estábamos perdidos, el Espíritu Santo no nos guiaba el espíritu del diablo, porque ni a la ley le hacíamos caso. No es que nosotros, antes de ser salvos, leamos la Biblia y todo eso. La mayoría de las veces, y no pasa así. Yo ni una Biblia tenía antes de ser salvo. Y el Señor me trajo a los pies de Cristo, me salvó y me libró de la maldición de la ley, que ni yo sabía que eso existía. Por eso, si usted no ha sido salvo, muchas de las cosas que yo digo, usted no las puede entender, porque se necesita el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, para entender la enseñanza de la gracia de Dios. Y dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, y no dirigidos por la ley o por ninguna persona. Hay un pasaje aquí en Romanos 4:15 que dice, pues la ley produce ira. La ley produce ira. Cuando alguien lo quiere poner bajo la ley, a todos los miembros de una iglesia, que el pastor los tiene bajo sus órdenes, el pastor haga de cuenta que tiene una bola de víboras allí oyéndolo, porque a nadie le gusta que le estén dando órdenes, especialmente si no le van a pagar. Y los que aguantan que el pastor le esté dando órdenes sin pagar, es porque los está amenazando que si no le hacen caso, se van al infierno, pierden su salvación. Y los que no han sido salvos no van a perder nada porque no han sido salvos. Y los que ya han sido salvos no van a perder su salvación. Nada más están aguantando amarguras. Están aguantando algo que les produce ira. Aquí dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Ya ve? Sí, yo en verdad no estoy bajo la ley. Yo ya no estoy bajo el dominio del pecado. Yo soy libre. Gloria a Dios por eso. Y me voy otra vez a Romanos capítulo 10 en el versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Ya ve? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que se pueda ganar la salvación va a ir al cielo, ¿verdad? Pero mire lo que sigue. Pero la justicia que es por la fe dice así,
No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Haga de cuenta que ya lo leí el pasaje ese en Deuteronomio, que haga de cuenta que ellos decían, que venga alguien a salvarnos, porque nosotros no podemos salvarnos. Ellos le dijeron a Moisés cuando Dios los trajo al pie del monte y oyeron toda la furia de Dios en la forma que les estaba hablando, y le dijeron a Moisés, tú habla con él y nada más dile que nosotros vamos a hacer todo lo que él diga. Y lo primero que hicieron fue empezar a hacer becerros de oro, a desobedecer a Dios, ¿verdad? Pero el hombre no puede cumplir la ley ni tampoco se puede ganar su salvación. En el versículo 6 otra vez, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, el ser humano, antes de que viniera Cristo, sin decirlo, deseaba que viniera Cristo sin saberlo. Es lo que enseña el pasaje. Era el anhelo de todos los que tenían la ley. Nosotros, llamémonos los gentiles, que pues hispanos y de todas las razas que no son judíos, no era ese el sentimiento, porque nosotros no conocíamos la ley. La mayoría de los católicos y de todas las religiones y los cristianos que no han sido salvos, pues conocen algo de la ley de Dios, ¿verdad? Siempre se clavan más en los 10 mandamientos. Pero una persona que anda en la cantina, que anda viviendo, robando al prójimo, o sea, nada más anda enfocado en las cosas terrenales, ni le importa los 10 mandamientos. Yo pienso que toda persona ha oído de los 10 mandamientos, pero en verdad los que no leen la Biblia, aunque estén perdidos, no les interesa. Ya a los que en verdad leen la Biblia y no la entienden, salen con diferentes disparates, pero no se hacen a la justicia de Dios que Dios ofrece, la salvación en Cristo, aunque anhelan. Yo por eso le caigo gordo a mucha gente, porque yo les digo que yo estoy completamente salvo en Cristo. Me aborrecen, porque dicen, especialmente los que me conocen, que yo soy una persona perfecta. Si alguien me pone un descontón, si me golpea en la cara, yo me defiendo, aunque no la haga, ¿verdad? Me defiendo a como pueda. En otras palabras, no soy una persona perfecta. Pero les aborrecen que yo digo, yo soy salvo por la gracia de Dios. ¿Por qué dices eso? Porque la Biblia lo enseña. Ese era mi anhelo y encontré. Alguien me dijo a mí, ¿de qué eres salvo? Y cuando yo era nuevo no le pude decir, estaba nuevo. Ahora digo, soy salvo del camino al infierno por la gracia de Dios, porque dice en Lucas 19:10 que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Yo. ¿Cuándo? Antes de venir a este mundo. ¿Qué quiere decir que estaba yo perdido? Que iba camino al infierno. Estaba separado de la gloria de Dios. Mire, ¿por qué cree que Dios no trae a los ángeles a vivir como nosotros, a nacer como bebitos y todo eso? Porque nosotros nos le revelamos a Dios antes de que viniésemos a este mundo. La pura lógica de cómo somos. Mire, ahorita hay personas que yo conozco que me aborrecen. Aborrecen el mensaje de salvación, de la salvación de sus propias almas. ¿No es esa rebelión a Dios?
Imagínense, si somos rebeldes en este mundo, ¿por qué somos rebeldes en este mundo? No, nuestros padres no nos enseñaron a ser rebeldes. Y la Biblia enseña que Dios sujetó a todos bajo desobediencia, bajo rebeldía, para tener misericordia de todos, pero porque ya veníamos nosotros rebeldes. Dios no nos va a hacer santos desde el vientre de nuestra madre para ir al cielo si nosotros buscarle y Él que nos salve, porque no tendría caso entonces que viniéramos a este mundo. La única razón que Dios hizo este mundo y los animales y toda la creación es para traer una raza caída que se rebeló junto con Satanás. Analice lo que digo. Si no, no tendría a razón la existencia. Mire, hay tanta gente que pone pasajes que dice, ay, cómo soy feliz, disfrutando la vida aquí en la playa, o aquí en la montaña, o aquí en el baile, o aquí en una carne asada. Y todo eso está muy bueno. Pero ¿por cuánto tiempo va a tener esa disfrutación? ¿Por cuánto tiempo va a tener esa felicidad de disfrutar todas esas cosas? Día por día se va usted haciendo viejo, hasta va a llegar el día que ya no va a poder caminar. Lo van a tener que llevar a la playa en silla de ruedas. O le van a tener que poner la comida en la boca porque ya ni las manos le van a servir. Pero yo le digo, Dios nos trajo a este mundo para que le busquemos, para que Él tenga misericordia de nosotros, para salvación, para vida eterna. Porque venimos a este mundo perdidos, porque ya no le habíamos revelado a Dios la pura lógica de cómo somos de rebeldes. Todos quieren las bendiciones de Dios, pero nadie quiere la salvación. Y no, yo no digo como dicen los demás, que ya te tienes que cohibir de hacer esto o hacer aquello. No. Cuando uno viene a Cristo, nadie le dice qué hacer. A mí nadie me va a decir qué hacer. Nadie. A mí por eso mucha gente no le caigo bien, porque no me dejo manipular de nadie. No tengo necesidad de eso. Tengo ojos para leer la Biblia y gracias a Dios que Él me ha dado un techo y un poquito de comida. ¿Por qué me voy a dejar manipular de nadie? La vida en Cristo es una vida libre. La Biblia lo enseña. Nadie debe de manipular a nadie. Y yo, pues, si usted se quiere dejar manipular de quien sea, yo no. De nadie, absolutamente de nadie. Dios no nos manipula, Dios nos guía por medio de su Espíritu para hacer lo bien. Nos usa y es un privilegio. Yo la mera verdad, yo me siento honrado de creer que Dios me está usando y me ha usado desde que vine a Cristo. Yo me siento honrado el decir eso. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y grandes que tú no conoces. Mire, de alguna manera yo clamé a Él y tantas cosas que me ha enseñado maravillosas el Señor. Yo sé que muy poquitos entienden lo que enseño, pero los que entienden lo que enseño saben que es una bendición poder saber que Dios nos trajo a este mundo ya perdidos, porque estábamos perdidos. Cuando dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entendiendo Efesios 1:4, que según nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y en primera de Pedro 1:20, que Cristo ya estaba destinado para venir a este mundo desde antes de la fundación del mundo. Tito 1:1 y 2, que Dios ya nos había prometido la vida eterna desde antes que hiciese el mundo. Segunda de Timoteo también. ¿Me entiende? Esto es maravilloso, entender que el cuerpo humano empezó aquí en esta creación. Pero el que entró en este cuerpo humano cuando
de recién mi madre se embarazó, es el que va a dejar este mundo, pero ya viene del mundo para donde voy a ir cuando deje este cuerpo. Y si me voy sin Cristo, infierno. Y si me voy en Cristo, paraíso. Dios es el que nos trajo perdidos porque ya no le habíamos revelado. Y Dios es el único Salvador, es el único. Cristo es Dios completamente. Y Él es el único Salvador que puede sacarnos del reino de Satanás en que nacimos. El diablo nos engañó desde antes de la fundación del mundo. Si nos engaña ahora, ¿usted cree que antes no? Estudia Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 y sigo en el 7, en el 8 ahora de Romanos 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto lo encuentran en Deuteronomio también. Por eso le digo, desde el Viejo Testamento Dios ha salvado a todo aquel que creía a Dios por medio de lo que Moisés les dijo. Pero por la fe, no por lo que ellos hicieran. O sea, Dios es el que tiene misericordia, ¿me entiende? Nadie va a recibir la fe que es el Espíritu Santo sin que Dios se la dé. Está tan sencillo. La salvación no se compra ni se puede ganar. Dios la tiene que dar. Eso es yo le recomiendo a todos que lean todas las cartas del apóstol Pablo, todo el nuevo pacto, empezando desde Romanos hasta llegar al Apocalipsis. No el Apocalipsis, también es la palabra de Dios, pero la gracia de Dios se enseña por medio de Pablo, por medio de Pedro, de Juan, de Santiago, y también Juan escribió el Apocalipsis, pero el Apocalipsis no se puede entender bien todo, porque no está revelado. Yo por eso no me meto en el Apocalipsis, porque sí entiendo mucho, pero no quiero yo decir cosas que no estoy seguro. Y lo que escribió Pablo está bien clarito, lo que Pedro también, y todos los demás. Por eso yo recomiendo de veras, y yo ya estoy empezando a hacer eso, puro leer lo que está Pablo enseñando. Y cuando llego a Pedro, también leo a Pedro y Primera de Juan, Santiago y Judas, que es un librito chiquito. Pero como le digo, el Viejo Testamento lo disfruto, especialmente Isaías, Génesis también. Todo es la palabra de Dios, pero yo quiero entender completamente la palabra de Dios antes de que ya mis ojos ya no sirvan. Y memorizarlo y lo más que se pueda. Y dice otra vez, voy a leer juntos el versículo 8 y 9 de Romanos 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta ahí voy a leer porque quiero explicar algo que muchos predicadores le dicen a la gente, que ese versículo 9 y 10 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, va acompañado con obras. Dicen, no creas que nomás es así. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
La mayoría de los pentecostales y de la gente que le dice a alguien, ven a Cristo y recíbelo como tu Señor y Salvador, y le dan una oración que diga, y le dicen, hubo fiesta en el cielo porque recibiste a Cristo. Pero ya después le dicen, oh, no, no, no. Pero si no obras, no, no, pues no eres salvo. Entonces hablan por dos bocas. Pero mire lo que yo siempre, antes yo no podía debatir ese punto, pero ahora lo puedo debatir bien sencillo, con un pasaje, primeramente con Romanos 9, mire, con Romanos 9, 15 al 18, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ya ve, o sea, está hablando para salvación. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ok, en cierta forma yo estoy de acuerdo con ellos, pero no estoy de acuerdo en ninguna manera. Lo digo un poquito así como chocando, ¿ah? Pero no estoy de acuerdo con los que dicen que tienes que hacer obras para poder completar el versículo 9 de Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón serás salvo. Acuérdese que acabo de leer que dice en Romanos 9, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, si usted confesó a Cristo con su boca, y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si Dios no tuvo misericordia de usted, usted no fue salvo. Aunque haya dicho, Señor Jesucristo, ven a mi corazón, yo creo que tú eres el Señor y que tú resucitaste de entre los muertos. Para que ese versículo sea real, Dios tiene que venir a su corazón por medio de su misericordia. Como dice, mire, en Filipenses 1:29. Y no me quiero ir, no me importa qué tiempo me quede aquí, porque quiero que todos los que vean este video entiendan bien clarito por qué es real el versículo 9 de Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primero voy a leer Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido, ya ve, si Dios le concede la salvación, allí usted va a ser salvo, porque Dios le va a permitir a usted que confiese con su boca que Jesús es el Señor, y le va a permitir a usted, le va a conceder a usted, conceder que usted crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos y va a ser salvo. Pero no como dicen ellos, que todavía tienes que obrar, no. O sea, el que hace la confesión, mire, voy a leer el versículo 1:29 de Filipenses y el 2:13 de Filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, ya ve, creáis en Él para vida eterna, sino también que padezcáis por Él. Y mire lo que dice en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que produce Dios? La confesión. Que usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y Dios le va a producir que usted crea, pues, que usted crea que Dios le levantó a los muertos, y en otras palabras,
Cuando Dios viene a su corazón, usted va a creer. Y si Dios no viene a su corazón, no importa que usted confiese todo eso, usted no va a ser salvo. Y muchas veces lo llevan al agua y lo bautizan, le dan un estudio del bautismo y lo bautizan y ahí lo tienen manipulando y ni salvo es usted. ¿Por qué? Porque Dios no vino a su corazón. Dios no le concedió. Otra vez leo mire qué combinación, ¿ve? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Tengo tiempo todavía. Quiero enseñar el pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 16, pero primero, y me quiero ir a San Juan en el capítulo 6. Ojalá que esté apuntando todos los pasajes para que usted lo estudie y usted agarre sus propias conclusiones. Si usted cree que yo estoy enseñando mal, no hay problema, no hay ningún problema. Pero yo siempre he querido enseñar eso porque allí engañan a la gente. Que si no hay obras, la confesión esa no sirvió. Y no, yo le digo, si no vino el Espíritu a su vida, mandado por Dios por medio de su misericordia, no hay conversión genuina. Pero no ninguna obra, eso es mentira. Mírenlo, y lo que dice en San Juan 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ya ve, no pierde su salvación. Y dice, todo lo que el Padre me da, estoy en el capítulo 6 de San Juan, versículos 34 y 35 y 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. En el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ya ve, usted no puede creer que Cristo es el Señor, y no puede usted creer que Dios le levantó a los muertos si Dios no viene a su corazón y le concede la vida eterna, le concede creer. Esto es maravilloso. O sea, esto ya estudiar la Biblia a profundidad. Usted lo puede hacer solo usted. Yo la mera verdad, y no creo, yo no estoy enseñando a los poquitos que ven mis videos para que dependan de lo que yo creo, sino que ustedes mismos se metan para que vean la maravilla y las mentiras que enseñan en las iglesias de todas las religiones. Dice, voy a leer el 37, 38 y 44 despacito. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Ya ve que de todo lo que me diere, yo no pierda yo nada. En otras palabras, la salvación no se pierde. Ahí lo dice. Dice, sino que lo resucita en el día postrero. El 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. No temporal, eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice en el 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esto es maravilloso, brother. Por eso le digo, leyendo la Biblia, uno pues te libertas de las mentiras que te enseñan en las iglesias. El pensamiento de ellos está en el dinero, no está en edificar almas. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice en Romanos 9, para macizar el pensamiento ese,
Dice en Romanos 9, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En San Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, no, yo soy el camino, yo soy ahorita lo veo para leerlo bien. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede ser salvo si Cristo no lo trae. Entonces, mire, y para que vea lo maravilloso de la gracia de Dios en el capítulo 16, en el capítulo 16, el apóstol Pablo y Silas fueron traídos a la cárcel y el carcelero hizo su trabajo, los encarceló y todo y los puso en el calabozo, bien encerraditos. Pero mire lo que dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Voy a empezar a leer desde... Mire, esto está tremendo, dice, empiezo del versículo, porque ya no me queda mucho tiempo, capítulo 16, versículo 23, y hasta que pare. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. El mismo carcelero estaba azotándolos, o de perdida dio la orden. Mandó el carcelero que los guardase con seguridad, el carcelero, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó? Antes de que esto pasara, Dios no había tenido misericordia del carcelero. Ahora tiene misericordia. Produjo ese terremoto y todo. Así trabaja Dios. Y el hombre buscó la misericordia de Dios, ¿verdad? Se arrodilló a los presos que él había metido en el calabozo. Ahora ya entendía que estos hombres eran hombres de Dios. Dijo, y se va a poner feo el asunto. Dios, acuérdense que dice en Romanos 9:16, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Lo que quiere decir que antes de que esto pasara, Dios no había tenido misericordia, pero Dios ya estaba trabajando para salvar al carcelero y al mismo tiempo sacar a Pablo y a Silas. ¿Me entiende? Entonces, la confesión en Romanos 9, en Romanos 10:9, Dios la produce. Así, mire, como la confesión del hombre en la cruz antes de morir Cristo. Dios la produjo por medio de su misericordia para enseñar el punto, como dice en Romanos 9:18, que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y Él endurece a quien quiere endurecer. Endureció a uno con mucha razón, ¿verdad? Dios nunca se equivoca. Y tuvo misericordia del otro y le dijo Cristo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Gloria a ti, Señor. Analice, brother, analice todo aquel que vea estos videos y verá qué maravilloso está esto. Que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, bye bye.